Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 135 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:45 de la noche, prácticamente ya el día domingo. Comenzamos hoy un poco más tarde que de costumbre porque no queríamos aparecer solapados con la transmisión especial llevada a cabo por Juan Antonio Aguilar y por mí mismo en nuestro canal hermano de MP Geopolítica con el análisis de la ceremonia de asunción de Putin, una transmisión especial mucho más larga que de costumbre, por eso el programa habitualmente de 9 a 10 en realidad, bueno, presentó una duración extremadamente larga o por lo menos excepcionalmente larga y por eso no queríamos comenzar con los dos transmisiones a la vez, de ahí el retraso, pero bueno, aquí aparecemos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, noche de sábado, casi domingo, noche de descanso para la gran mayoría de los mortales, no así para nosotros, quienes aquí junto al pie del cañón, verdaderamente aparecemos aquí para presentar las últimas novedades de la geopolítica y de la geoeconomía y en particular en esta transmisión vamos a establecer el foco en las crecientes disputas entre los países de la OTAN con motivo de la inexorable derrota militar en Ucrania, ¿sí? La inexorable derrota militar de la OTAN contra Rusia. Esto, naturalmente, en la victoria, lo mismo que en el fútbol o en cualquier otra actividad. En la victoria todos aparecen hermanados, amigos y felices. Cuando de repente la derrota ya aparece a la vista, comienzan los problemas, los achaques de culpas, vos responsable de esto, vos de lo otro, las disputas, los enfrentamientos. Así que hoy vamos a establecer el foco del análisis en esas disputas con foco en la relación entre Estados Unidos y Reino Unido, históricamente dos aliados, pero ya con pero muchas diferencias y disputas a cielo abierto directamente, como así también entre países europeos y asimismo vamos a presentar algo de los países nórdicos también, así que un tema bastante interesante. Pero antes de comenzar, quiero presentar las últimas novedades respecto a la noticia más importante del día de ayer. Ayer la presentábamos, pero con muchísima cautela. En concreto, la noticia de el comienzo de una ofensiva rusa en el norte, en la zona de Kharkov. Ayer lo presentábamos con las correspondientes aclaraciones, porque hasta el día de ayer básicamente aparecían tres versiones. Todo había comenzado con el reporte única y exclusivamente de un canal de Telegram pro-ucraniano, conocido como Deep State, un canal de Telegram con un acuerdo, con un contrato con el gobierno ucraniano. Y bueno, precisamente el hecho de que todas las informaciones posteriores a esa noticia original, a esa versión original, el hecho de que todo descendiera de ahí y que no aparecieran pruebas de ningún otro tipo, que no aparecieran fuentes tampoco, porque por lo general cuando comienzan los avances, primero aparecen las fuentes desde el campo de batalla, ¿sí? Pro-ucranianas, pro-rusas, y después los videos geolocalizados. Bueno, ayer ni videos geolocalizados ni fuentes, con la excepción de esta única fuente, Deep State Map, pro-ucraniana, sí, con lo cual, por lo general, uno convalida los avances rusos reportados por una fuente pro-ucraniana, porque claro, difícilmente una fuente pro-ucraniana podría presentar como gratamente o gratuitamente un avance ruso, pero cuidado porque las fuentes también pueden generar desinformación y más una fuente con un contrato
gobierno de Zelensky. Con lo cual, bueno, esa es la situación de ayer y hasta ayer. Ayer presentábamos los tres escenarios posibles. Por un lado, la de los prorrusos más ansiosos, por llamarlos de alguna manera, más fervientes, quienes ya presentaban como avance concreto todo esto por este lado y todo esto por este lado de aquí, ¿sí? Solo, una vez más, a partir de esa única fuente. Después, otros analistas pro-ucranianos recogiendo la fuente de Deep State, pero después presentando información adicional o versiones adicionales, mejor dicho. Bueno, ellos ayer estaban estableciendo como avances rusos prácticamente ninguno. Supuestamente los rusos habían comenzado esa ofensiva, pero los ucranianos al final del día la habían rechazado. Y esto generaba incluso versiones coincidentes en algunos canales prorrusos, porque bien podrían los muchachos de Deep State haber comenzado una campaña de desinformación, haber comenzado una operación de prensa, después recogida por el propio Zelensky en un video, los rusos comenzaron un avance por el norte, para generar el anuncio hecho un par de horas más tarde de un nuevo paquete de ayuda de $400 millones de Estados Unidos. Así que quizás esa es el objetivo, según esa segunda versión, iniciada por pro-ucranianos, pero después recogida por prorrusos. Bueno, y en tercer lugar, y nosotros más bien nuestra posición aparecía más cerca de esa última, bueno, en tercer lugar presentaban una tercera interpretación con algunos avances, pero no tantos como querían los prorrusos más ansiosos y tampoco tan pocos como presentaban los pro-ucranianos. Bueno, efectivamente, hoy ya comenzaron las confirmaciones, algunas geolocalizadas, pero por sobre todas las cosas y de manera muy interesante, las confirmaciones del propio Ministerio de Defensa ruso y de uno de de las brigadas rusas, el canal oficial de una de las brigadas rusas, algo poco común, porque por lo general perdón, por lo general el Ministerio de Defensa ruso retrasa los comunicados, retrasan la provisión de información mucho hasta que ya algo aparece clarísimo, sabido por todos, recién entonces realizan la declaración. Bueno, ayer al revés, bueno, perdón, no ayer, hoy, durante el día al revés, presentaron un comunicado de prensa con el anuncio de los pueblos ya capturados y lo mismo esta brigada, si no recuerdo mal, la 150, desde su canal propio de Telegram también, y efectivamente vamos a presenciar un panorama de alguna manera intermedio entre las dos versiones, entre todo y nada, pero con algunos avances muy significativos. Los voy a presentar ahora muy rápidamente como una muestra de lo que quieren los rusos con esto. Lo que quieren los rusos con este avance. Bueno, primer zona de avance, la zona en dirección hacia Lipski. Objetivo de este ataque, perdón, voy a retroceder un poquito para contextualizar un poquito más. Aquí el mapa de Ucrania, porque no todo el mundo estará enterado, lógicamente. Bueno, aquí el mapa de Ucrania, el frente el frente este de los rusos, el frente occidental, el frente occidental ruso, el frente oriental ucraniano. Proliferaban las versiones ya desde tiempo atrás, proliferaban las versiones respecto a una ofensiva rusa por el norte, generar un nuevo frente, lo presentamos aquí varias veces. Bueno, comenzó, por un lado, una ofensiva en dirección hacia Lipski, ¿sí? Aquí Kharkov, más abajo, ¿sí? Aquí la ciudad de Kharkov, gran ciudad, la segunda ciudad más importante de Rusia, más o menos 2 millones de habitantes, nada más y nada menos. Primera ofensiva, evidentemente, a todas las luces, con este objetivo, Lipski, ¿sí? Centro logístico muy importante en esta zona. Bueno, videos georreferenciados, solamente este de aquí, unos tanques rusos destruidos por
no los presento por la posibilidad de víctimas o bueno, situaciones truculentas. No quiero más censura. Por cierto, estas últimas 2 semanas comenzó una censura en YouTube tremenda. Nuestro canal en este momento con un tope a las vistas, algo vivido solamente una vez antes. Nuestro canal presenta entre 60.000 y 70.000 vistas diarias. Bueno, desde hace 5 días más o menos aparecemos clavados, una cosa nunca vista, en 26.000. No podemos más que eso, increíblemente. Una cosa única, siempre las vistas más arriba, más abajo, ahora como una línea recta, evidentemente limitada por YouTube, después de varios videos censurados. Bueno, la única forma de salida de esto, como la otra vez, ya recuerdo una situación similar, videos, likes, vistas, hasta que ya no puedan más con esta política de contención. Perdón por el aviso de esto en el medio de la transmisión, pero bueno, los quería participar de esta lamentable situación con YouTube. Bien, bueno, avance hacia Lipski con un comunicado de prensa acompañado por un video, interesantemente. Este video, bueno, obviamente en ruso. Yo voy a presentar la traducción de esto. Como resultado de las acciones ofensivas, unidades del grupo de fuerzas Sever liberaron los asentamientos de Borisovka, Ogortsuvo, Pletenevka, Pilnaya y Strelekia, todos ellos en la región de Kharkov. La unidad derrotó los efectivos y equipos de las brigadas mecanizadas 2343, 120 y 125 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, naturalmente, y el 15º Destacamento Fronterizo del Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza de Ucrania, en las zonas de, bueno, Volchansk, Veseliove, Glukove, Nekushove y Krasnoye. Bueno, todos estos nombres tan rusos de estos pequeñas localidades. Con lo cual, básicamente, estos pueblitos de acá, bueno, primero presento ahora en 2 segundos nuevamente el mapa. Bueno, acá las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso. Bueno, hasta ahí. Bueno, entonces, pueblitos tomados, liberados, como lo llaman los rusos, tomados o robados, como lo llaman los ucranianos. Ustedes determinen el verbo. En concreto, los rusos conquistaron militarmente estas localidades. Este de aquí, Boritska, Pilna, y este de aquí, llamado Strilekia. El primero de todos, con el inicio el día de ayer. Bueno, interesantemente, toda esta es una zona alta, por cierto. Interesantemente, el día de ayer, no solo el Ministerio de Defensa presentó un comunicado, sino que también el Grupo Norte presentó en su canal oficial también un comunicado oficial con, bueno, un comunicado oficial, una publicación en el Telegram oficial, sí, de alguna manera un comunicado oficial, con algunos nombres de ciudades adicionales. Entonces ya no solo aparecían esta, 1, 2, 3 y 4, sino también estas de aquí, oficialmente tomada, esta Moroklovets y Olinkove, por este lado, ¿sí? Esta de aquí también, según el Comando Norte, ¿sí? No según el Ministerio de Defensa, sino según el Comando Norte. Ayer una sucesión de informaciones en un orden raro, porque una vez más, primero por lo general, los canales, las fuentes, los canales de Telegram, los videos georreferenciados, después las fuentes oficiales, las declaraciones oficiales, hoy al revés. Y además de esto, también, bueno, según la publicación del Comando Norte, esta localidad de aquí, tomada también, bueno, ahora
por alguna razón no aparece el nombre. Bueno, estos son los nombres, una vez más. Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pilnaya, Strelequia, con, bueno, el Comando Norte constitutivo constituido por varias brigadas, la 23, la 43, 120, 125, etcétera, etcétera. Comando Norte llaman a el conjunto de todas las fuerzas en la zona norte. Entonces, por aquí, esto, y más a la derecha, y esto sí, muy importante, las localidades Esta-Ojertseve y Hatzille, a izquierda y a derecha del río Donetsk, algo muy, pero muy importante, con el evidente objetivo, en este caso, y perdón, esta también, Pletenivka, esta también informada por el Comando Norte, con el evidente objetivo del ingreso a Vovchansk, ¿sí? Entonces, bueno, aquí algunas imágenes de los ataques, perdón, de los ataques de los bombardeos en toda esta zona, preparatorios, la destrucción de varios puentes también en toda esta zona, el más importante de ellos aquí, más al sur, en esta represa. Atención a esta tremenda explosión. Bueno, la destrucción de esta represa. Esta represa, claro, este puente en realidad como una parte importantísima en la ruta hacia Vilcha, por eso la ruptura de este puente aquí y de varios puentes aquí con el objetivo de básicamente generar el aislamiento perdón, no de Vilcha más abajo, de Vovchansk, básicamente todo este grupo de pueblos. En concreto, lo confirmado, las zonas rojas confirmadas oficialmente y los objetivos 2, Lipsky, aquí, y Vilcha. Esos los dos objetivos. Después, además de esto, algunas informaciones no oficiales, pero sí provistas por analistas militares, como por ejemplo como Rivar, bueno, y como otros prorrusos, con anuncios no confirmados, como por ejemplo aquí el de la toma, o por lo menos el asedio de Liboque, aquí en la zona más occidental, ¿sí? Este de aquí también, reportado por, bueno, no recuerdo no recuerdo exactamente de memoria, debería realizar un clic en el enlace para determinar qué fuente prorrusa en concreto, qué canal de Telegram en concreto, pero según ese canal de Telegram, esta localidad también ya tomaba, entonces una adicional, otra más por acá, no confirmado, una vez más, lo presentamos como versión. Y dos más, donde, si me ayuda la memoria, uno, dos, esto visto hace 20 minutos, por eso, bueno. Otro la toma de esta zona por aquí, también, si no recuerdo mal, de Rivar, Svibne, de alguna manera ampliando el frente, otra aquí, y si no recuerdo mal, la cuarta de las versiones todavía no confirmadas, si no recuerdo mal, esto de aquí, esta zona de aquí, supuestamente esta zona ya tomada. También puede que cometa un error en esta última referencia, pero bueno, en concreto, después de las versiones de ayer, finalmente la realidad aparentemente algo intermedio, ni todo ni nada. Según los reportes oficiales del Ministerio de Defensa y del Comando Norte, estas las localidades tomadas. Según algunas fuentes prorrusas, ya avances mayores a esto, pero todavía sin confirmación. El evidente objetivo de Lipsky y Vilcha y la destrucción de puentes, tanto en esta zona como en los alrededores de Vilcha, con el objetivo de generar el aislamiento de este área. Así que, señoras y señores,
nuevo frente, algo dicho en este canal, dicho por mí, dicho por Fernando Moragón. El otro día Santiago Martínez también lo presentaba, bueno, varias personas más, como parte quizás de la tan esperada ofensiva rusa de la primavera. Cuán real, cuán profunda, cuál el tamaño, cuál la magnitud de esa ofensiva, todavía no lo podemos determinar. Proliferan las versiones tanto en el ámbito de noticias ruso como en Occidente. Nosotros aquí ya varias veces presentamos los escenarios posibles, tanto yo como Fernando rechazamos una ofensiva a la manera de la Segunda Guerra Mundial, una enorme ofensiva hacia un lugar. Rechazamos, en primer lugar, rechazamos una ofensiva directa a Kharkov, ningún sentido, no porque no quieran Kharkov, quieren Kharkov, obviamente, pero una ofensiva contra una ciudad de 2 millones de habitantes va a generar un empantanamiento inmediato, dificultades enormes, necesidad de muchísimos recursos humanos y materiales, y la destrucción de Kharkov, y Rusia no quiere la destrucción de Kharkov, sino ya habría comenzado con bombardeos mucho más fuertes, masivos, y no solo contra objetivos militares. Siquiera Kharkov, como parte de Rusia, no quiere su destrucción y no quiere a su gente muerta, lógico. Así que ofensiva en el norte, sí, lo habíamos vaticinado, pero no de manera directa a Kharkov. Y bueno, la idea de generar un nuevo frente, esto lo habíamos presentado acá. El otro día Santiago Martínez presentaba una alternativa a esto, además de este frente finalmente abierto, un avance a través de esta calle con, bueno, todas las localidades ubicadas acá, Isium, una de ellas, pero antes de ella, bueno, Sloviansk, Isium, más arriba va a aparecer, o por aquí deberían aparecer las otras importantes, más arriba de Poprovsk. Bueno, no estoy recordando una de ellas, una de las importantes aquí de camino. Bueno, no la... Y ahora no puedo determinar cuál, pero bueno, básicamente reconquistar los territorios tomados por Rusia en el inicio de la ofensiva en 2022. Después retomadas, si no recuerdo mal, para finales de 2022 por la famosa ofensiva tan promocionada al estilo de la OTAN de Ucrania, ¿sí? Todo esto de aquí básicamente aparecía en poder de Rusia y los rusos retrocedieron. Por la falta de hombres, básicamente. Habían comenzado una ofensiva rápida con el objetivo de una negociación y de repente aparecieron en una guerra de desgaste y abandonaron esto. Bueno, según Santiago Martínez, van a querer la retoma de esto como parte de esa ofensiva hacia Kharkov, así que no solo por arriba, sino también por abajo. Hipótesis, en mi opinión, atendible. Lo que seguro rechazamos, una gran ofensiva. Ahora, estas las elucubraciones, este es nuestro análisis, hasta ahora más o menos cumplido todo lo dicho, pero esto lo van a determinar los rusos en última instancia. Cuán profunda la ofensiva, con cuánta gente, cuánto no. Según distintas fuentes, en esta zona, más o menos 50.000 unidades ya conglomeradas como base. Según algunas fuentes, más aún. Esa es la información hasta el momento. Yo hace una semana presentaba la idea de una ofensiva efectivamente en primavera o en verano, pero no a la manera de una ofensiva enorme, gigante, sino nuevo frente, bueno, esto sí, confirmado ahora, y más recursos, más hombres, más armamento, más todo a los frentes ya abiertos y por sobre todas las cosas a el frente en la zona de Avdiivka y de Bakhmut, ¿sí? Básicamente en dirección a Pokrovsk, donde Rusia ya comenzó los avances. Lo vamos a llamar el frente Ojeretine porque la toma de esta ciudad Ojeretine determinó el rompimiento de
la primera y la segunda línea, o de los territorios ubicados entre la primera y la segunda línea después de la conquista de Avdivka. Bueno, vamos a llamarlo Frente Ojeretini ahora. Por aquí, hacia Pokrovsk, hacia Chazov Yar, más arriba, a la altura de Bakhmut. Sencillamente más de lo mismo en la búsqueda de una ruptura profunda, y ahí sí la explotación de eso, pero no toda una zona, sino repiqueteo como hasta ahora, ¿sí? Por muchos lugares, con más fuerza, quizás alguno nuevo también, pero por sobre todas las cosas, más fuerza todo lo actual, hasta la apertura de un pasadizo, la apertura de la ruptura del frente más profunda que en la actualidad, y ahí sí a la carga, barracas, ahí sí todo el mundo por esa ruptura hacia adelante. Esa mi suposición. Lo vamos a determinar de aquí a poco, sin lugar a dudas. Bueno, quería comenzar sencillamente esta transmisión con la actualización de eso, porque ayer habíamos presentado las 3 versiones, pero bueno, hoy ya con más claridad, con declaraciones oficiales del del Ministerio de Defensa, del Comando Norte, y con algunas imágenes ya podemos comenzar a presentar cosas más concretas relativas a esto, a la ofensiva rusa. Concluido esto, comencemos entonces, queridos demoledores y queridas demoledoras, con el plato fuerte del día de hoy, con el análisis de las crecientes disputas, las rupturas, las grietas entre las potencias occidentales, entre los países de la OTAN y en particular entre los líderes de la OTAN, con motivo de la inexorable derrota militar frente a Rusia. ¿Sí? Una vez más, en la victoria todos amigos, en la derrota comienzan los juegos de la culpa y, bueno, nadie va a querer, obviamente, la responsabilidad o la culpa de la derrota. Y curiosamente, entre las relaciones más afectadas por este desastre para Occidente, para la OTAN, entre esas relaciones aparece quizás una de las relaciones políticas y militares más fuertes y más constitutivas del orden unipolar, básicamente la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, entre los Estados Unidos y el Reino Unido, ¿sí? El Imperio Británico o el ex Imperio Británico y el Imperio Estadounidense. Recuerden que de alguna manera el uno representa la continuación del otro, ¿sí? Aparecen unidos muy fuertemente, de manera política, militar, incluso cultural. Bueno, esto ya está generando grietas, y no según nuestra mirada únicamente, sino según la mirada de los propios analistas occidentales y de los propios analistas británicos. Aquí una columna muy interesante de un señor llamado Tom Rogan, publicada nada más y nada menos que por The Telegraph, una publicación de las más importantes en Reino Unido, con una reseña de todos los problemas entre, bueno, los países occidentales, entre sí, y por sobre todas las cosas entre Estados Unidos y Reino Unido, con motivo de la derrota. No, de la no la voy a llamar inminente derrota, la voy a llamar inexorable derrota en el sentido de inevitable. Tarde o temprano, perdida la guerra. Eso así. Ya lo determinamos nosotros acá hace 1000 años, pero también ahora ellos, también ahora los líderes occidentales. La guerra de Ucrania está destrozando la relación especial, así la llaman, la relación especial. La creciente distancia de Estados Unidos con respecto al esfuerzo bélico de Ucrania no puede atribuirse únicamente a Trump. Biden se aleja cada vez más de Europa. Y la carita acá de Lord Cameron. Tremendo, bueno, no lo voy a caracterizar, pero tremendo, ¿no? HDP.
Por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Grant Shapps, el secretario de Defensa, secretario de Relaciones Exteriores, Lord Cameron, ex primer ministro, ¿sí? Retirado y para muchos muerto políticamente. Bueno, Rishi Sunak, en su debilidad política y en su falta de capacidad y, bueno, de tan influenciable, llamó a este muerto vivo al ministerio más importante dentro del gabinete de un gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y más aún en un contexto de guerra. Lord Cameron. El Reino Unido y los Estados Unidos mantienen una relación especial. Esta relación es especialmente estrecha entre la Royal Navy y la US Navy, entre las marinas de ambos países, ¿sí? Y los respectivos servicios de inteligencia de ambos países, la Agencia de Seguridad Nacional y, bueno, el MI6. Bueno, ahí lo llaman, ahí, bueno, la traducción por alguna razón GCHQ, ni idea por qué esa traducción, pero bueno, el MI6 y la CIA, básicamente. Y, bueno, el NSA y las otras agencias de inteligencia. Bien esta referencia a que las alianzas más fuertes o las sinergias, vamos a llamarlo, o las complicidades más fuertes en lo militar entre británicos y estadounidenses aparecen en los servicios de inteligencia y en la marina o la armada, como la quieran llamar según los distintos países. A veces llaman a las fuerzas militares marítimas, del agua, marina, a veces armada. Hay las interrelaciones más fuertes entre ambos países. Aún así, los desacuerdos entre Londres y Washington están creciendo sobre la estrategia hacia Ucrania. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, el Reino Unido siempre ha sido más agresivo que Estados Unidos en su apoyo a Kiev. Las fuerzas especiales británicas han estado operando en Ucrania mucho más cerca del frente de lo que comúnmente se cree. Bueno, confesión aquí. De todas maneras, las confesiones ya hechas por muchos otros más importantes que este periodista, como por ejemplo el día de ayer, el propio Donald Tusk, el presidente polaco, ¿sí? Con la confesión de tropas de la OTAN, no tropas, militares de la OTAN, personal militar de la OTAN, si no recuerdo mal, ingenieros, y qué otra cosa dicha, bueno, no recuerdo qué otro nombre dicho, qué otra forma de personal militar mencionada, pero según él ya participan. Así que confesiones cada vez más grandes de Scholz, de Macron, de Tusk, de Sunak. Bueno, aquí hay simplemente una versión más de lo mismo. Esta presencia procesable, influencia asociada con el ejército ucraniano se evidencia mejor en las incursiones y ataques con drones que Ucrania ha llevado a cabo dentro del territorio ruso. Los llamados ataques profundos son una doctrina preeminente del 22º Regimiento del Servicio Aéreo Especial del Ejército Británico. En contraste, los despliegues militares estadounidenses y de fuerzas especiales de la CIA en Ucrania han sido mucho más restrictivos en escala y en flexibilidad operativa. Qué interesante esto. Como demostración de la mayor agresividad de Reino Unido frente a Estados Unidos en Ucrania, y cierto que siempre la voz cantante, la voz más beligerante, siempre la de Reino Unido, la más suicida en gran medida. Bueno, esto de alguna manera lo correlaciona, ¿sí? Establece una relación entre los ataques profundos con drones ucranianos, según este periodista, basados en la doctrina británica, basados en la doctrina que connota esto. Bueno, hechos con la complicidad de y con la planificación de, y quizás en algún caso con la ejecución de los británicos, ¿sí? Entonces, los ataques con drones en territorio ruso basados en las fuerzas británicas, mientras que las operaciones de Washington orquestadas por la CIA en Ucrania
menos suicidas o menos invasivas o más cuidadosas que las otras, que las inspiradas o las comandadas por británicos. Muy, pero muy interesante esto. He oído quejas de la CIA en Washington de que los británicos están haciendo cosas interesantes, mientras que los oficiales de la CIA deben rogar repetidamente a sus cuarteles generales, incluso que les permitan viajes muy restringidos a zonas mucho más alejadas del frente. Sin embargo, las últimas semanas han mostrado una notable escalada rusa en el campo de batalla ucraniano y más allá. Los servicios de inteligencia rusos están llevando a cabo una campaña sostenida de acción encubierta dirigida a instalaciones y personas en Occidente que se considera que brindan apoyo a Ucrania. El ejemplo más sorprendente de este esfuerzo se produjo en marzo con un incendio provocado en un almacén en Londres. Los rápidos ejercicios rusos de armas nucleares tácticas esta semana subrayan aún más el interés de Vladimir Putin en intimidar a Occidente. Putin quiere que el apoyo occidental a Ucrania se reduzca considerablemente a fin de proporcionar espacio político y militar para una ofensiva rusa de verano. Bueno, esto parte de la propaganda, las pavadas estas de que los accidentes como producto de la desidia y la falta de inversión en el complejo militar industrial occidental, que eso lo genera Putin con sus, bueno, una estupidez sin igual. La idea de alguna manera de miembros de la inteligencia rusa incendiando con bidones de gasolina, ¿no? Con bidones de combustible o botellones o como los llamen en sus respectivos países, incendiando fábricas, representa una estupidez porque cada miembro de la inteligencia aparece como un recurso extremadamente valioso para un país por los años de formación de un servicio de inteligencia, un personal del servicio de inteligencia, y los años de trabajo necesarios para la penetración de precisamente esos servicios en los lugares importantes en cuanto a las tomas de decisiones de países enemigos, tanto en la industria como en el gobierno o en cualquier otro ámbito relevante para la recopilación de información y para el trabajo de un agente de inteligencia. Que que los rusos llamen a sus agentes de inteligencia para recoger en una estación de servicio un par de litros de querosene y comenzar un incendio en una fabriquita en el medio del campo, bueno, puede generar risa nada más esa idea. Pero bueno, así lo presentan. Y por cierto, eso entonces es una tontería. En gran medida los incendios en las fábricas occidentales responden a la falta de inversión, a la contratación ahora de personal nuevo, a las apuradas, sin ninguna forma de planificación previa de la ampliación de la capacidad militar industrial, el apuro y bueno, de ahí algunos accidentes en plantas de producción de artillería de 155 milímetros y algunas otras cosas más, pero bueno, tonterías. Lo que sí presenciamos como acciones premeditadas, planificadas, lo presenciamos en territorio ucraniano, acallado por los medios de comunicación, pero sí aparecen cada vez más acciones de sabotaje dentro del territorio ucraniano y no las perpetran agentes de inteligencia enviados desde Moscú, como en las películas en las películas de suspenso, de espías, ¿no? No, las cometen los propios ucranianos prorrusos, cansados de la situación actual, entonces, bueno, cometen actos de sabotaje, ¿sí? Los partisanos, así lo llaman por lo general a este tipo a las personas dentro de un país a favor del otro, los partisanos. Eso sí, naturalmente, con relación
de alguna manera con Rusia, pero por gente del lugar, no por gente traída de la KGB o estupideces así. Interesante acá em, este gráfico. La moral ucraniana está cayendo. ¿Sacado de dónde? Instituto para el Estudio de las Familias. Bueno, sí, estas cosas a veces inventadísimas, pero bueno, lo presentan ellos y lo presentan los británicos, así que bueno. Por un lado acá, el porcentaje de ucranianos en edad de combate desde los 60 hasta 2020. Y en el gráfico, en la línea negra, el porcentaje de ucranianos en edad de combate queriendo la batalla, ¿sí? Deseosos de participar en la batalla. Cada vez menor, esto evidentemente como desde los 60 o desde los 50 hasta 2020, cada vez menos población ucraniana en edad de combate, y esto naturalmente por el envejecimiento de la población y especialmente con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la despoblación, ¿sí? El inicio de la decadencia de las ex repúblicas soviéticas. Entonces cada vez gente más vieja, cada vez menos gente en edad de combate, pero a la vez cada vez menos gente motivada al combate, la línea negra, ¿no? Igual esto tomado con pinzas, todo esto siempre, recuérdenlo, demoledores y demoledoras, en parte algo de información, algo de operación de prensa, algo de todo, ¿no? Algo de propaganda. Nosotros recogemos el entre líneas de esto. Como por ejemplo la evidente, el evidente aumento de las grietas entre Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, recomencemos un poquito con la línea de argumentación de este artículo. Pero mientras la administración... perdón. Sin embargo, las últimas semanas... no, perdón, esto ya lo presentamos. Pero mientras la administración Biden sigue valorando una gestión cuidadosa de los riesgos de una escalada, el Reino Unido está afrontando la escalada de Rusia con la suya propia. Consideremos el anuncio del secretario de Asuntos Exteriores, Lord Cameron, la semana pasada de que Ucrania puede utilizar armas proporcionadas por el Reino Unido para atacar objetivos dentro de Rusia. Anuncio, por cierto, después rectificado por la propia Reuters. Hasta ahora, Ucrania solo ha podido utilizar sistemas de armas del Reino Unido, como el misil de crucero Storm Shadow, para atacar posiciones rusas en su propio territorio. El cambio de estrategia británica presenta nuevas e importantes oportunidades para los comandantes ucranianos. Permitirá a Ucrania atacar posiciones rusas alrededor de ciudades como Voronezh, Kursk, Briansk y Orol. Estas áreas, más allá de la frontera nororiental de Ucrania, sirven como nodos logísticos clave para las fuerzas rusas. Los misiles Storm Shadow proporcionan ataques sorpresa precisos que son mucho más difíciles de defender para Rusia que los ataques con drones. Esto significa que incluso cuando un Storm Shadow no se emplea contra objetivos en suelo ruso, la posibilidad misma de su empleo obligará a los comandantes rusos a adaptarse a estar en riesgo. Tendrían que adoptar medidas costosas y que requieren mucho tiempo para ocultar y proteger mejor las fuerzas dentro del alcance del Storm Shadow. Bueno, bastante propagandístico de los misiles Storm Shadow ya desde hace bastante tiempo, de alguna manera desarticulados por las defensas antiaéreas rusas. Cada tanto en alguno de las olas de ataques llevadas a cabo contra Crimea, cada tanto alguno filtrado y algún impacto, pero en su gran mayoría, tanto estos como los ATACMS. Pero bueno, claro, un misil de largo alcance, un misil con posibilidad de impacto dentro de territorio ruso. Si esto es cierto que los británicos convalidan los ataques dentro de territorio ruso y los estadounidenses no. De la boca para afuera seguro, aunque recordemos una vez más, esas declaraciones de Cameron fueron rectificadas.
fueron rectificadas por Reuters. Las presentó en Reuters o Reuters. Y al poquito tiempo, como generaron mucho revuelo, bueno, Reuters determinó la baja del artículo con la promesa de una clarificación de las fuentes, como, ay, vamos a rectificar la nota por algún error de nuestra parte, y después presentaron una versión edulcorada, ¿no? De alguna manera sin esta declaración tan fuerte. Aún así, más allá de las bravuconadas de este señor de Lord Cameron, o no, ya desde hace tiempo Reino Unido y Europa convalidan los ataques en territorio ruso. Recuerdo declaraciones abiertas de Annalena Baerbock con esto de, sí, como los rusos atacaron primero, los ucranianos pueden atacar territorio ruso. Los estadounidenses en esto hasta ahora más calladitos, más zorros, pero los ataques con ATACMS hechos en Crimea y los ataques con drones hechos en Belgorod y en otras zonas rusas, y estos ataques, ¿recuerdan estos ataques, estas incursiones terrestres con estos grupos de supuestamente rusos pro-ucranianos con armamento occidental, armados por Occidente, a pueblitos en la frontera, bueno, todos eliminados, a pesar de, bueno, generaron bajas civiles en estos avances, pero bueno, todos ellos eliminados, pero todos también con el beneplácito de Estados Unidos, obviamente. Pero bueno, los estadounidenses hasta ahora un poquito más zorros, un poquito más calladitos, un poquito más astutos, convalidan esto, pero no lo exteriorizan, no lo presentan públicamente, ¿sí? No realizan declaraciones como la de Lord Cameron o como la de Annalena Baerbock. Aquí la presentamos también, esto de, pueden, si quieren los ucranianos, pueden comenzar ataques contra el territorio ruso reconocido por todo el mundo como Rusia. Debo recordar el grado de inconsciencia de una declaración como esa, como la de Annalena Baerbock o como la de David Cameron después rectificada. Básicamente están llamando a un ataque, por ejemplo, contra Moscú. Si en una de esas casualidades, por alguna de esas locuras tan ligadas a la desesperación, los ucranianos realizan un ataque contra Moscú, directo. Realizan un ataque con Storm Shadow o con la versión francesa llamada Scalp o con ATACMS, o eventualmente todavía no, porque carecen de los misiles Taurus alemanes, pero podrían pronto perpetrar un ataque con misiles Taurus contra Moscú. La paciencia de Putin hasta ahora, qué paciencia. Paciencia china, porque no reaccionó a muchas negociaciones o reacciona a la manera de un estratega. Bueno, ustedes con provocaciones, nosotros ganando la guerra. Esa es la respuesta de él. Pero un ataque contra Moscú, si lo abandona la paciencia, comenzamos la Tercera Guerra Mundial directamente. Bueno, esa es el significado o esas las consecuencias de declaraciones ya no inconscientes, como la de Baerbock o Cameron, sino suicidas directamente, ¿sí? Suicidas. Pero bueno, cuando recuerdo a estos personajes me acomete la furia. Por eso abandoné un poquito el tema. Pero bien, en concreto, estas diferencias entre Estados Unidos, por lo menos de la boca para afuera en las declaraciones, según esta columna, respecto al uso de misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Si algunos comandantes no se molestan en participar en tales esfuerzos, una posibilidad probable, considerando el irregular profesionalismo de las Fuerzas Armadas rusas, se expondrán ataques devastadores. Ucrania estará atenta a la oportunidad de aprovechar cualquier fallo de seguridad ruso. Mientras Rusia contempla la ciudad bastión de Kharkov,
en el noreste de Ucrania, la exención de armas británica añade un factor de complicación muy indeseado. Bueno, ¿cuál es el significado de esta estupidez? Las pocas irregulares y poco profesionales fuerzas rusas, bueno, de repente aparecerán expuestos a ataques devastadores. Qué estupidez. Cualquier ataque dentro de Rusia va a generar una provocación, connotará una provocación, pero de devastador nada, porque para la devastación de las Fuerzas Armadas rusas deberían perpetrar 700 millones de ataques en territorio ruso, no uno o dos con 3 misilitos por ahí, sino a lo largo de todo el territorio ruso, un territorio con 13 usos horarios, nada más y nada menos. Bueno, con estos ataques generarían portadas, lo mismo que con ataques al puente de Kerch, ni siquiera cambios militares en el propio frente, ni mucho menos, ni siquiera en el aprovisionamiento de armas a la península de Crimea. Así que nada de devastador, una tontería, pero dentro de Rusia y por ende peligroso por la posible reacción. De ahí la furiosa respuesta de Rusia al anuncio del Reino Unido. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó el lunes al embajador del Reino Unido en Moscú, advirtió que si Ucrania efectivamente utiliza armas británicas en suelo ruso, Rusia considerará legítimos los ataques contra objetivos militares británicos en Ucrania y más allá. Esta es la máxima hipocresía rusa, por supuesto, ignorando deliberadamente el hecho de que Rusia fue la primera en cruzar la línea roja de atacar territorio británico mediante su ataque incendiario. Bueno, no recuerdan todo lo anterior, ¿no? La expansión de la OTAN hacia el este, pero ¿qué reacción querían? A propósito de hipocresías, ¿qué reacción querían de Rusia? El secretario de Asuntos Exteriores, allá llaman secretario como en Estados Unidos al ministro de Asuntos Exteriores, públicamente, por lo menos en la primera versión, presenta esto, ¿no? Realiza una declaración explosiva relativa a la posibilidad del uso de misiles británicos para ataques en territorio ruso. ¿Cómo querían que reaccionara Rusia? Ah, qué bueno, van a comenzar con ataques con misiles británicos, además disparados por los británicos, eso sabido por todo el mundo, ¿sí? De hecho, confesado por el propio Olaf Scholz en su momento y después confirmado por Macron y por Rishi Sunak. Los sistemas de armas complejos, obviamente, operados por los militares respectivos de sus respectivas fuerzas armadas. No puede un jovencito ucraniano recogido de los pelos en la calle capitanear un sistema como los Storm Shadow o los Patriot o los ATACMS, cosas básicamente una computadora con sistemas súper complejos manejadas por un ingeniero formado a lo largo de años. Entonces, de los ucranianos nada, básicamente un ataque hecho desde territorio ucraniano, sí, pero por militares británicos con armas británicas contra Rusia. ¿Qué reacción querían? ¿Cuál es la expectativa? Si generemos una hipótesis alternativa. Si de repente comenzasen en Estados Unidos ataques, ¿no? Desde México con misiles rusos disparados por rusos o misiles chinos disparados por China dentro de Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? Ah, no, muchachos, nuestra guerra solo con México en este conflicto hipotético. Ningún problema si las armas provenientes de Rusia o China, igual con ellos, todo bien. O reaccionaría con, bueno, acá ustedes están participando en un casus belli, en una acción de guerra, vamos a responder contra cualquier objetivo militar ruso o chino, lógicamente. Bueno. Pero Londres no es el único público de Moscú. Rusia está igualmente enfurecida, sino más con el francés Emmanuel Macron. Al parecer, abandonando su anterior estrategia fulminante de apaciguamiento hacia Moscú, Macron ahora promete que no se permitirá que Ucrania caiga. Macron también ha redoblado su reciente advertencia de que consideraría desplegar tropas para luchar junto a las fuerzas ucranianas bajo ciertas condiciones. Estos incluyen un escenario en el que las fuerzas rusas lograron un avance importante que amenazaba a Kiev. Estas dinámicas frustran a Putin,
Ajá. Esta resolución anglo-francesa es, después de todo, la respuesta exactamente opuesta a la que la acción encubierta y la arriesgada política nuclear de Putin pretenden lograr. Pero Putin puede tener mayores esperanzas de que sus amenazas rindan dividendos más allá. Esto se debe a que la administración Biden se está volviendo más cautelosa. Desesperada por frenar los precios del petróleo estadounidense antes de las elecciones presidenciales de noviembre, la administración Biden ha presionado a Ucrania para que evite atacar las instalaciones energéticas rusas con sus drones. Se trata de una petición bastante sorprendente, ya que estos ataques ofrecen a Ucrania un medio clave para degradar la joya de la corona de una economía rusa que de otro modo sería decrépita. Bueno, esto de otro modo es decrépita. La economía rusa presenta un auge en todos sus sectores económicos, no solamente en el auge, en el sector económico, también en el sector agrícola, en el sector industrial, bueno, en el sector armamentístico mucho más, pero bueno. Los funcionarios de Biden también han renovado sus afirmaciones de que no apoyan los ataques ucranianos dentro de Rusia y mucho menos con armas estadounidenses. Rusia percibe la cautela de la administración Biden, reconoce que Biden está intentando trazar un rumbo entre apoyar a Ucrania y evitar hacerle el juego a Donald Trump mientras advierte sobre una guerra sin fin. También reconoce que Alemania y otras potencias de Europa Occidental siempre temen lo que podría suceder a continuación. A su vez, es casi seguro que Rusia intensificará sus tácticas de intimidación y riesgo a medida que se acerquen las elecciones estadounidenses. El problema para Biden es que su actitud actual de vacilación frente a las amenazas rusas solo corre el riesgo de alentar una mayor escalada de Putin. Ahí. Bastantes estupideces y mentiras y afirmaciones propagandísticas en todo esto, pero lo cierto de esto, básicamente, em, las declaraciones de Macron, como las declaraciones de Cameron y de otros líderes europeos, como los líderes polacos, bálticos y demás, sí, bueno, aparecen dirigidas hacia una escalada, aparecen destinadas a generar una escalada con esto de tropas, con el uso de ¿no? de las tropas francesas supuestamente en el terreno, con el ataque con misiles a territorio ruso, mientras que las declaraciones y las acciones del gobierno de Biden no. Y esto efectivamente responde a la caída en las encuestas de Biden, ¿sí? A la preocupación de Biden con respecto a la disputa electoral a fin de año, ¿sí? Eso, en ese sentido, el artículo realiza una lectura correcta. La decisión de Biden de abandonar el conflicto en parte, o por lo menos de abandonar el foco, ¿sí? De redireccionar hacia Rusia y hacia otros conflictos externos, bueno, eso responde a el desastre de la guerra en Ucrania para el electorado del propio Biden, para la imagen electoral de Biden. En ese sentido, el artículo realiza una lectura correcta y realiza una lectura correcta también sobre el contraste entre Biden y Macron y Cameron en este momento, pero, si comenzamos una lectura un poquito más profunda, si realizamos una lectura un poquito más allá de esta última supuesta grieta entre Estados Unidos y Europa, unos más cautelosos, los otros menos, vamos a recordar inmediatamente, o vamos a determinar inmediatamente que en gran medida esta política ahora de retirada de Estados Unidos responde a el plan original de Estados Unidos con esto. ¿Qué quería Estados Unidos con la guerra? Primero, generar el deterioro de Rusia, generar un impacto negativo en Rusia. Bueno, es el tiro ese es un tiro salido por la culata. Al final, Rusia más fuerte no que nunca, porque la Unión Soviética obviamente es mucho más fuerte que la Rusia actual, pero más fuerte que la Rusia posterior a la disolución de la Unión Soviética, seguro.
Pero ¿qué otros objetivos quería Estados Unidos? Bueno, la ruptura de la relación de Europa y Rusia, logrado, objetivo logrado. La destrucción de Europa, objetivo logrado. El negocio, logrado, tanto en las armas como en la venta de combustible. La reindustrialización de Estados Unidos a partir de la desindustrialización europea, logrado. Bueno, también cometió errores, otro tiro por la culata, la alianza forjada por los propios Estados Unidos entre Rusia y China, pero en concreto en el plan querían todo eso y una vez conseguidas esas cosas iban a abandonar ese escenario y los platos rotos sobre los hombros de Europa. Los platos rotos, que por los platos rotos responda Europa. Es el plan original. Y así lo presentaban hace poquito en Foreign Affairs, una columna escrita por ex militares estadounidenses y británicos devenidos en analistas geopolíticos. Aquí la presentamos en detalle, realizamos un análisis, recorran los videos si quieren el análisis de esa columna. Después de esa columna comenzó la declaración de Macron, comenzaron las declaraciones de Cameron, de los líderes de los países bálticos, del presidente polaco, etcétera, etcétera. ¿Qué establece esa columna? Muchachos, a partir de ahora, ustedes, los europeos, a cargo de la guerra en Ucrania, con Trump o sin Trump, nosotros vamos a abandonar esto y ustedes, europeos, deberían comenzar una participación directa, tanto defensiva como ofensiva, en la guerra contra Ucrania. Como parte de esto, en ese artículo también presenta el riesgo nuclear como mínimo, como, bueno, esta locura, ¿no? De adelante con una guerra directa, si los machucan a bombazos nucleares, problema de ustedes. Esto de la minimización del riesgo nuclear. Bueno, es el plan. Es el plan. Entonces, más allá de las consecuencias negativas de la guerra para la campaña electoral de Biden y el hecho de que por esa razón ahora Biden presente una postura más cautelosa y los irresponsables de Macron y Cameron, como bueno, por momentos también von der Leyen, Borrell todo el tiempo, von der Leyen todo el tiempo también, por momentos Scholz también, el propio Sunak, aunque por lo general bastante calladito también. Bueno, esa postura mucho más belicista, bueno, eso aparece ahora como una diferencia de último momento, pero de fondo las causas de esta divergencia responden al plan original de los Estados Unidos: generar su beneficio y después abandonar a Europa sola a su suerte en una situación muy, pero muy peligrosa para Europa y con unas consecuencias negativas tremendas. Que los líderes europeos hayan convalidado esto y que las sociedades europeas hayan acompañado mansamente, sumisamente, bueno, ahí lo sorprendente, pero quizás no tan sorprendente si recorremos la evolución de la democracia en Europa, en todo el mundo, pero en Europa durante los últimos años, cada vez menos participación, cada vez más vaciada de sentido la democracia, cada vez más todos los partidos lo mismo, todos neoliberales, unos progresistas, otros conservadores, unos a favor del aborto, otros en contra del aborto, unos a favor del lenguaje inclusivo, otros en contra del lenguaje inclusivo, otros a favor de los baños mixtos y otros en contra de los baños mixtos, unos a favor de los reclamos de la transición sexual, otros en contra de los reclamos de la transición sexual, bla, 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 pero las políticas de fondo económicas y las políticas de fondo de política exterior, ¿sí? Las políticas militares de fondo de subordinación a los Estados Unidos, todas las mismas. Todas las mismas de izquierda a derecha, desde, si lo quieren para el caso español, desde el PSOE hasta el Partido Popular, e incluso los extremos también muy parecidos, porque Vox presenta también una postura subordinada a Estados Unidos y abiertamente neoliberal. Y en el resto de Europa lo mismo, en Alemania lo mismo, en Francia lo mismo. Y entonces la gente
la gente comienza a abandonar la política, si no te representan. Y si lo mismo el voto a uno, o a uno de supuesto izquierda o a uno de derecha, básicamente lo mismo siempre, las mismas políticas de ajuste, ajuste fiscal, de reducción del gasto público, de reducción en salud, en educación, de privatización, de desindustrialización, de bueno, financiarización de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en América Latina lo llaman políticas del ajuste, en España lo llaman políticas de austeridad, pero la idea es lo mismo, ¿sí? Cada vez menos Estado, cada vez más mercado, pero no un mercado igualitario, un mercado como lo presentan Adam Smith y David Ricardo y los clásicos, un mercado de oferentes, demandantes, todos iguales, todos en competencia, de competencia nada, básicamente un mercado, cuando no monopólico, oligopólico y con el Estado como una herramienta de los grandes grupos corporativos, de las clases dominantes y el pueblo cada vez más hambriado y menos representado por la política. Entonces, ese pueblo amansado de esa manera, sumiso, incluso embrutecido, lamentablemente. Debemos realizar una autocrítica en esto, embrutecido, ¿no? Todo el día como un paparulo con el teléfono celular, ¿no? Con la like, no like, no like. Bueno, o con los mentimedios en la televisión y en el resto. Bueno, la gente también cada vez más tonta. No más tonta, no quiero aquí aparecer soberbio, embrutecida, esa es la palabra, un proceso destinado al embrutecimiento, a que la gente no pueda generar pensamiento crítico, no pueda realizar un análisis propio de las cosas y que reaccione a un miedo aquí, otro miedo allá, movida por las pasiones, por los algoritmos de las redes sociales, y así convalidan principalmente por sumisión, por pasividad, no porque quieran la guerra, por falta de reacción, bueno, convalidan esta locura para el mundo, pero en particular para Europa, ¿no? Estamos ahora estableciendo el foco en Europa y en las consecuencias de la guerra para Europa y en esta belicosidad ahora mayor de los europeos respecto a los estadounidenses. Esto deja una creciente brecha estratégica entre Estados Unidos y su aliado más cercano, em, también su aliado más antiguo, ¿sí? Una mala traducción ahí. Gran Bretaña y Francia creen que se puede confrontar y disuadir a Rusia basándose en los mismos principios que sustentaron la disuasión de la Guerra Fría, es decir, la voluntad de afrontar la escalada rusa con medidas acordes y al mismo tiempo rechazar de plano el chantaje nuclear ruso. En contraste, Estados Unidos parece creer que mostrar desinterés en la escalada le permitirá ganarse el favor de Putin. ¡Qué estupidez! Al menos esta desunión ofrece oportunidades para que Putin divida a la OTAN. Bueno, esto último, una estupidez, además medio suicida también. Una estupidez, pero cierto esto de las diferencias cada vez mayores entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, en realidad sus lacayos de la OTAN. Esto de la Gran Bretaña y Francia creen que se puede confrontar y disuadir a Rusia basándose en los mismos principios que sustentaron la disuasión de la Guerra Fría, es decir, la voluntad de afrontar la escalada rusa con medidas acordes y al mismo tiempo rechazar de plano el chantaje nuclear ruso. Precisamente lo contrario. La disuasión las políticas de disuasión en la Guerra Fría básicamente determinaba que ninguna de las potencias occidentales participara directamente en un enfrentamiento con Rusia. Jamás, y menos en territorio europeo y menos aún en territorio limítrofe ruso, como por ejemplo Ucrania, y tampoco connotaba de ningún modo, jamás, la minimización del riesgo nuclear, jamás, jamás, precisamente por el riesgo nuclear, si comenzaban un enfrentamiento, lo comenzaban en Vietnam, o en Corea, o en América Latina, o en África, ¿no? De maneras indirectas a través de golpes de Estado, bueno, etc. Bien.
esta la, esta la grieta realmente existente. Las causas de la grieta, otras, no las marcadas por el artículo, pero por esta columna, pero real la grieta cada vez mayor y ante la derrota cada vez más separados. Presentemos una visión más de esta grieta, entre los países de la OTAN, ya no entre los quizás dos países fundantes de la OTAN, sino entre, bueno, los nuevos países de la OTAN, por lo menos uno de ellos, y uno de los países de alguna manera indirectamente pertenecientes a la OTAN, uno de los países extraoficialmente aliados a la OTAN. Esta columna de aquí, esta nota de aquí, vamos a presentarla. De Euronews, un portal de noticias cerca de la Unión Europea, basado en Bruselas, bueno, europeísta, pero en el sentido neoliberal, naturalmente, atlantista y demás, pura propaganda, pero bueno, como todos los grandes medios en la actualidad. Atención al título. Los agricultores polacos organizan una sentada en el Parlamento contra las importaciones ucranianas y las regulaciones de la UE, de la Unión Europea. Aquí la noticia, básicamente, de... Polish farmers have threatened to go on hunger strike. Bueno, más imágenes de las protestas de los agricultores polacos por el cereal regalado de Ucrania. Así que no solo las disputas entre los grandes en la OTAN, entre Estados Unidos y Reino Unido, sino también entre Polonia y Ucrania directamente, ¿no? La banderita de la Unión Europea destruyendo el agro polaco, a los agricultores polacos. Una afluencia de cereales procedentes de Ucrania ha agravado las quejas existentes contra lo que los agricultores describen como regulaciones medioambientales punitivas de Bruselas. En una escalada de sus protestas en curso, los agricultores del Sindicato de Agricultores Polacos, ORCA, qué buen nombre para un sindicato, ORCA, organizaron una sentada en el Parlamento polaco el jueves alegando que sus medios de vida están amenazados en múltiples frentes. Hoy queremos protestar contra el Pacto Verde, contra la apertura de las fronteras a los productos que ingresan al país desde Ucrania, dijo un portavoz del sindicato durante una conferencia de prensa. No somos matones ni hooligans, queremos protestar de manera culta para manifestar los problemas que tenemos en la agricultura. Los manifestantes exigen una reunión con el primer ministro polaco, Donald Tusk, primer ministro, no presidente, perdón por el error, quien ha estado en conversaciones intermitentes con los manifestantes desde febrero. Los agricultores en el Parlamento prometen ocupar el SEM hasta que Tusk en realidad se reúna con ellos. Protestas similares han sido organizadas por agricultores en los países de toda la Unión Europea, con manifestantes bloqueando las principales carreteras para pedir la priorización de los productos europeos y la flexibilización de las regulaciones ambientales que, según dicen, están castigando a sus empresas. Bueno, recordarán la ola de protestas en Francia, todo prendido fuego, en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, bueno, y los de siempre, Polonia, Eslovaquia, si no recuerdo mal, en los Bálticos, también en Lituania, recuerdo protestas también, ¿sí? Las protestas polacas han contado con el apoyo del Partido Conservador, Ley y Justicia de Polonia. Por cierto, por esa razón rectificó en su momento el presidente Duda, porque inicialmente presentaban una postura muy antirrusa, muy belicista en cuanto a Ucrania, pero claro, cuando su electorado conservador de agricultores comenzó con las protestas, rectificaron y comenzaron a acompañar la protesta en gran medida.
el Partido Conservador Ley y Justicia, que perdió el poder ante Tusk en las elecciones del otoño pasado, y de la Confederación de Extrema Derecha. En un intento por mitigar la presión financiera sobre los agricultores, el gobierno ha introducido nuevos subsidios para los agricultores destinados a ayudar a gestionar los efectos del excedente de cereales en el mercado. Otra ruptura más dentro de los países directa o indirectamente de la OTAN. Así que esa es la situación, todos cada vez más peleados, lo mismo que en un equipo de fútbol, cuando el equipo ganando, todos amigos, cerveza después del partido, todos hermanos, ¿no? Celebrando los goles juntos, cuando de repente las cosas mal, el equipo perdiendo, el descenso a la segunda liga ahí a la vista, ahí comienzan las peleas, las disputas internas, las acusaciones, ¿no? Vos el culpable, vos esto, vos lo otro. Bueno, esa es la situación actual ante la inexorable derrota militar de la OTAN ante Rusia. Y bien, en este contexto vamos a presenciar más manotazos de ahogado, sin lugar a dudas, como estos de armas para el ataque en territorio ruso, declaraciones grandilocuentes, como las de Macron, después rectificó, ahora que sí, que no, un día una cosa, un día otra, y en el medio la posibilidad de una escalada, incluso no deseada, entre estas bravuconadas, declaraciones, decisiones apresuradas dentro de la desesperación y ante la inminente derrota, la posibilidad de una escalada y un enfrentamiento directo. Por cierto, en los últimos días presentamos una gran cantidad de videos con, por ejemplo, la asunción de Putin con su discurso correspondiente, el discurso por el Día de la Victoria, un montón de cosas súper interesantes para la comprensión de la situación actual, independientemente de la posición de ustedes respecto a Putin, si a favor, en contra, neutros. Nosotros aquí así como sin simpatías por Putin, sin antipatías por Putin. Lo conceptualizamos como uno de los principales líderes políticos, quizás el único junto a Xi Jinping, con la capacidad estratégica de un estadista, representando correctamente o representando verdaderamente los intereses de su pueblo. ¿Sí? Eso, ni a favor ni en contra. ¿Sí? Claro que es cierto, sin lugar a dudas. En el contexto actual, la guerra en Ucrania, como el resto de los conflictos ligados a la transición de el orden mundial unipolar en decadencia y el orden mundial multipolar en ascenso, cierto que en ese sentido nosotros como promotores de la paz y del humanismo aparecemos en favor de una resolución de todos estos conflictos tendientes a un nuevo orden mundial multipolar. Pero esto no porque nosotros acá con la banderita del Kremlin, una cosa así, sino sencillamente porque queremos el fin de el imperialismo estadounidense del orden unipolar, ¿sí? Después cada quien con su postura respecto a Putin, sí, no, con más simpatías, con menos simpatías, lo mismo. Mi punto respecto a esto, más allá de la posición de ustedes sobre el presidente ruso, esos discursos representan lecturas obligadas o en realidad visualizaciones obligadas si quieren o si queremos la comprensión de la situación actual. ¿Qué quiere Putin para Rusia? ¿Qué relación quiere con Occidente? ¿Qué relación quiere con China? ¿Cuál su contribución al mundo multipolar? ¿Cuál su visión de la política interna? Etcétera, etcétera, etcétera. Interesantísimo, todo publicado en los videos y no solo eso, sino que recién hace unas horitas en nuestro canal hermano en DMP Geopolítica, junto a Juan Antonio Aguilar, realizamos básicamente como en estas versiones en las películas, por lo menos en las ediciones en DVD, que antiguo, qué viejo ya, las películas en DVD o en Blu-ray, bueno, estas cosas viejas de los veteranos como yo, pero
Seguramente, bueno, recordarán estas ediciones Editor's Cut, ¿no? El corte del editor o el corte del director. Básicamente presentamos toda la asunción y nosotros dos reaccionamos. Realizamos un comentario en vivo de las palabras de Putin, de los actos de asunción, del significado solemne de las acciones. Bueno, eso lo presentamos hoy en un programa especial de su programa en DMP Geopolítica de más de 2 horas. No lo desaprovechen, y más que por mis comentarios, por los comentarios de él, con mucho conocimiento sobre Rusia. Después comenzamos una charla muy interesante sobre geopolítica a partir de eso, ¿no? Proyectando todo lo visto ahí sobre Rusia respecto a el resto de la geopolítica euroasiática. No lo desaprovechen. Una vez más, a favor o en contra de Putin, con simpatías o antipatías por Putin, no lo desaprovechen porque eso determina el futuro de esta guerra, el futuro de Europa, el futuro de la relación entre Rusia y la OTAN, el futuro del mundo y el futuro del orden mundial, incluida China y la confrontación con Estados Unidos, ¿sí? Puede que en los próximos días lo presentemos acá también en el canal, esa transmisión, muy, 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 muy interesante. Si no, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, ahí visible para todos ustedes, y los videos de las últimas semanas no los desaprovechen. Bueno, mañana como siempre, domingo, la charla de todos los domingos con Fernando Moragón. Así que, demoledores y demoledoras, saludos para todos ustedes, saludos para Misiones por ahí, en la querida provincia de Misiones, en el litoral argentino, por ahí un viejo amigo. Saludos y hasta el día de mañana. Recuerden acompañarnos con el like, la única herramienta contra la creciente censura en YouTube. Los queremos mucho. Chao, hasta mañana.